Bueno, Gloria a Dios, estamos de nuevo. tuvimos un pequeño percance, parte 2. Parte 2 del video. Bueno, habíamos quedado en traducciones. Las traducciones. Entonces, habíamos quedado contando la historia de Elías. Elías fue una persona que adoró a Dios, que hizo, pero él tampoco tenía Biblia. Él él conocía de lo que era Dios por la comunión que él tenía con Dios. Porque en ese tiempo Dios llamaba a ciertas personas a tener comunión con él. Entonces hablaba con Dios. Dios es un Dios que habla con cada uno de nosotros. Y hoy en día lo hace a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Por eso es lindo por ahí tener la palabra de Dios y poder sentirse cómodo, más que nada, poder entender que las traducciones muchas veces son buenas, al menos desde mi punto de vista son buenas, más allá de que a mí me fue guiado por el Espíritu Santo el tener las traducciones diferentes, para yo poder entender lo que la palabra de Dios quiere decir, lo que Dios quiere decir para mi cambio personal en Dios. Y bueno, después contar el testimonio de lo que uno vive, ¿no? Porque la Biblia también dice que lo que nosotros somos consolados, vamos a ser enseñados para también poder consolar, poder ayudar a las otras personas. Por eso habla de dones espirituales, por ello nos estamos metiendo en otro tema más largo, ¿no? Porque los dones, talentos y todo eso que Dios nos da a cada uno de nosotros, nos las da para poder ayudar a las otras personas, para poder complementarnos con las otras personas. Bueno, Entonces, para cerrar vamos a leer lo que habías anunciado, ¿no? amén. La palabra y compararla con otras versiones, a ver qué es lo que dice. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, que ya lo estuvimos mencionando, y a base de eso creo que nos fuimos direccionando a todo esto, ¿no? Que está ahí en 2 de Timoteo 3:16. ¿Sí? Sí. La Reina Valera dice de una traducción, ¿sí? Porque hablamos que versiones son otras, y si estás viendo el video, te lo dejamos como tarea, como consigna, que puedas, ¿cómo se dice? Buscar Que puedas investigar, buscar cuántas versiones de la Biblia. Traducciones tenemos un montón, y las estuvimos hablando acá. Lenguaje actual, traducción viviente, Reina Valera, 60, 59, 2011. ¿Lee? Reina Valera, 1960. Según Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derradir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Eso dice la Reina Valera 1960. ¿Alguien entiende lo que significa la palabra redarguir? Corregir. Corregir. ¿Pero a quién? A un mismo. Entonces, cuando yo leía la Reina Valera 1960, leía este versículo y yo decía, ¿qué significa redarguir? ¿Qué quiere decir? No estoy entendiendo de lo que me quiere decir. Y no es porque la palabra no esté correcta, no es porque, sino que la versión tal vez no la estoy entendiendo como Dios quiere que yo la entienda. Algunos dicen que la Reina Valera está buena poder leerla y no está mal, lo voy a decir, está perfecto, es así, que la Reina Valera está buena leerla porque después te tiene que llevar a la comunión con Dios, porque Dios te tiene que revelar lo que significa redarguir, porque está escrito ahí en la palabra. Eso no está mal, lo podés hacer, está espectacular, porque yo creo que ahí en la comunión con Dios es donde todos los secretos van a ser revelados. Y en esta traducción, que es la del lenguaje actual, el mismo verso, en el 3:16 de 2 de Timoteo dice: porque lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para
mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Sí, es exactamente lo mismo, pero en un lenguaje más sencillo de comprender. Por eso yo creo que las traducciones, no las versiones no son muchas las que hay. Así que, te vuelvo a repetir, te dejo con música. Pero las traducciones depende de tu comodidad, depende de lo con la cual vos te sientas cómodo. Yo contaba recién, creo que decía que yo muchas veces en esta iglesia, Jesucristo está presente, he predicado con esta versión, he predicado con la versión, con la traducción, la nueva versión internacional, y a mí me ha sido de comodidad, más que nada. Y es más, cuando predicaba con la del lenguaje actual, hay hermanos que después de la prédica venían y decían, wow, qué linda versión, porque pude entender mejor lo que decía la palabra de Dios. Entonces yo creo que las traducciones depende de con la cual uno se sienta cómodo, el poder entender. Lo importante es poder entender la palabra de Dios. Poder entender que Dios nos habla, que Dios nos dio su palabra, que es verdad su palabra, que creo que vos decías, Sara, que es la espada de nosotros, y que nos ayuda, nos entrena, nos capacita para nosotros mismos poder entender qué es lo que Dios quiere conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Así que, con el tema de la tablet, con el tema de las notebooks, para mí también es un tema de comodidad, ¿sí? Es un tema en el cual, vuelvo a repetir, o en una tablet, o no digo en un celular, pero sí en una notebook, vos podés armar tu estudio a base de la palabra, a base de lo que Dios te da o nos da, y poder armar el estudio es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo. Para mí, en ese sentido. Obviamente, lo que nos enseña Dios a nosotros es que debemos estar sujetos a lo que nos enseña el pastor. Y de eso no nos tenemos que mover, porque de eso viene nuestro crecimiento. Y la Biblia lo dice. No me acuerdo si era en Hebreos. Honrad a vuestros pastores. ¿No? Sí, así es. Honren a sus pastores, porque eso trae no solo crecimiento, va a traer madurez. Ese honrar vas a imitarlo a él. Ahora, si hay algo que tú quieras mejorar después, no está mal tampoco, pero todo tiene que ser basado a la palabra de Dios. Todo tiene que ser basado y guiado por el Espíritu Santo, para que a nosotros nos vaya bien. Por eso yo hoy en día creo que hay, y esto sería meterme en cuestiones, y no me quiero meter en cuestiones, pero yo creo que un templo, una iglesia, como se lo llama, si fue levantada o fue iniciada por una oveja rebelde que se fue porque no estuvo de acuerdo con su pastor, yo creo que ha empezado mal, en rebeldía. Y las cosas que empiezan en rebeldía no terminan bien. Y tenemos muchos casos en la Biblia que pasa eso. Y tenemos muchos casos en la Biblia, claro que sí. Y eso nos tiene que ser de ejemplo a nosotros para no cometer los mismos errores. Que muchas veces, tal vez, Absalón, ¿cómo se llamaba el otro? Adonías, ¿no? Que quiso ser rey cuando David estaba viejo. Yo creo que eso lo llevaba a no tener, porque no digo que va a desaparecer la iglesia, pero su esencia no va a ser la misma.
su esencia no va a ser la de Dios, porque ya su esencia, creo que cuando hay rebeldía, ya creo que es porque el enemigo entró. El enemigo entró. Así que, digamos, Tenemos una invitada sorpresa. y así que bueno, chicos, es eso. Ahora, vamos a cerrar, no sé. Lo cerramos con Curiosidad. curiosidades random, como dice tu amigo Valen. Estabas comentando hace un ratito. Bueno, justamente, curiosidad random número 1, la Biblia. ¿Cuán vieja es? Se empezó a escribir en el año 1500 aproximadamente, antes de Cristo. No se sabe quién fue el primero, si el autor del libro de Job o el autor del Pentateuco, que ese fue Moisés. ¿Quién fue el verdadero escritor del Pentateuco? No fue Moisés, fue Dios. Dice la Biblia que Dios le entregó toda la ley y todo lo que le había dicho en unas tablas que nuestro querido Moisés, que nos dice la Biblia, al descender del monte, las rompió. Porque se enojó. Curiosidad número 2. Así que no te enojes. Esta se la saben todos, Se la saben todos. ¿Cuál es el libro más largo de toda la Biblia? Obviamente, Lucas. No, de toda la Biblia. De todo un canon bíblico. De toda la Biblia, toda la Biblia, Salmos. Y Salmos contiene a su vez el capítulo más largo. El 119. Y a su vez el capítulo más corto. El 117. El 117. Y así podemos encontrar muchísimos más. Así que, ejemplo, y con este terminamos. Hay un libro de la Biblia, y este te queda a vos, que no vas a ver esta parte porque ya las quitaste. Hay un libro de la Biblia que su título está mal. Bueno, sí, puede ser. Es verdad, está mal, todo dice que está mal, pero como quedó así, queda así, y es un chiste interno de todos los traductores de la Biblia. ¿Y cuál es? Santiago. Porque la etimología del nombre en el principio era Jacob. Y cuando se fue traduciendo la Biblia, El nombre se Santiago. tradujo mal Claro. de Jacobo a Alcabot, y de ahí empezó, uno lo puso San Jacobo, San Alcabot, Santiago, y ahí quedó Santiago. Así que Dios los bendiga a todos. Fue un muy lindo momento. Y nos vemos la semana que viene con otro tema. Y esperemos que un invitado. Esperemos con invitados, sí, vamos a tener invitados, así es. Así que bueno, Dios los bendiga muchísimo, espero que haya sido de bendición, ¿sí? Eso es nuestro anhelo del corazón de los tres, que todo lo que charlemos, que todo lo que por ahí traigamos como curiosidades, como pasó, como recién estaba hablando Alan, nos pueda llevar a la palabra de Dios, nos pueda llevar a leer, a tener curiosidad, como se decía, a investigar. Eso es muy bueno, poder investigar, poder tener el conocimiento, poder tener el saber, para poder defendernos muchas veces, porque aún el enemigo dice que anda como león rugiente dando vuelta a ver a quién puede devorar. Y imagínate que a los primeros que va a querer devorar va a ser a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros servimos al Dios vivo y todopoderoso. Y a todos los hermanos que por ahí nos están viendo, hermanas que nos están viendo, que Dios los bendiga muchísimo. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, ¿no? Y con un invitado. Vamos a ver, sorpresa. Dios te bendiga, chao.